El dictador venezolano Nicolás Maduro recibió en Caracas al canciller iraní. Javad Zarif cumplió una intensa agenda en Venezuela. La oposición consideró preocupante que ocurra justo cuando cesó el embargo de armas sobre Teherán, que ha manifestado abiertamente su deseo de vender armas a países aliados. Venezuela e Irán ratificaron este jueves que mantendrán su alianza y su resistencia ante las sanciones de Estados Unidos contra ambos países, luego de que una reunión sostenida por sus cancilleres en la sede del Ministerio de Exteriores del país sudamericano. Esperamos que el Estado y el sistema de los Estados Unidos cambie su actitud, pero mientras ellos hablen con el lenguaje de amenazas, de presiones y sanciones, lo que se van a encontrar es la resistencia de estos pueblos, dijo el canciller iraní Javad Zarif a la prensa al culminar el encuentro con su homólogo Jorge Arreaza. Insistió en que las presiones de Estados Unidos están afectando a los pueblos y que su injerencia en los asuntos de cada estado nunca ha sido por el bien de los países. Zarif cumple desde el miércoles una intensa visita de trabajo en Venezuela que ha sido criticada por la oposición, pues han considerado preocupante que ocurra justo cuando cesó el embargo de armas sobre Teherán y cuando Irán ha manifestado abiertamente su deseo de vender armas a países aliados. Estados Unidos ha amenazado con imponer sanciones a quienes hagan transacciones de armas con Irán, pese a que el embargo de armamento de la ONU sobre este país expiró el pasado 18 de octubre. La administración de Donald Trump incluso dio por restablecidas de manera unilateral las sanciones contra Irán al tiempo que anunció que tomará nuevas medidas. Revisión de acuerdos. Como parte de la reunión, ambos países reiteraron también su cooperación en materia de defensa y evaluaron los avances de la Comisión Mixta Irán-Venezuela, que incluye acuerdos sobre energía, salud y medicinas. Además, Zarif indicó que harán avances tecnológicos y científicos para contribuir en la lucha contra el COVID-19. El canciller iraní también ha sostenido reuniones con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el vicepresidente de Planificación Ricardo Menéndez y el dictador Nicolás Maduro. Estoy muy entusiasmado y complacido para tener una reunión con Maduro. Ahí vamos a afinar y finiquitar las conversaciones, había dicho antes del encuentro. Editorial del Nacional de Venezuela arremete contra señalamientos a inmigrantes por parte de Claudia López. Señala que la mandataria carece de empatía con la diáspora venezolana en Bogotá, mientras resalta la labor de Migración Colombia en el manejo de la crisis migratoria. Las declaraciones de la alcaldesa Claudia López, en las que vinculaba criminalidad e inmigración, trascendieron el ámbito local para ser materia de una columna del diario El Nacional, que responde con fuertes cuestionamientos al manejo que la funcionaria ha tenido con la migración venezolana en el Distrito Capital, titulada como Xenofobia Bogotana. Replican directamente lo dicho por López el pasado 30 de octubre. Yo no quiero estigmatizar, ni más faltaba, a los venezolanos, pero hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida de cuadritos. Aquí el que venga a ganarse la vida decentemente, bienvenido, pero el que venga a delinquir deberíamos deportarlo sin contemplación. El diario alega que para alguien que maneja el destino de una capital con 8 millones de habitantes, reducir el problema de la criminalidad al fenómeno migratorio es peligroso, e indica que carece de comprensión para entender este tipo de fenómenos. Lo que demuestra la mandataria local es que no entiende de fenómenos sociales. Hacer acusaciones de esta manera, generalizar sobre índices delictivos y culpables, es mostrar un desconocimiento alarmante sobre la dinámica social bogotana, alega el diario, haciendo una referencia velada a los estudios doctorales en ciencias sociales de la funcionaria para concluir con un cuestionamiento directivo a las competencias de la alcaldesa. ¿No debería saber una persona que se dedica a la política y pretende gobernar los destinos de una población que la delincuencia es un asunto multicasual y que es muy difícil señalar específicamente a un grupo poblacional? Eso en lo que se refiere a las ciencias sociales, que debería conocer por lo menos en referencia para ser eficiente en su mandato. En cambio, el diario pondera el manejo de Migración Colombia con respecto a la inmigración venezolana. Menos mal que hay gente que sí se ocupa de su trabajo y habla con propiedad, como Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia,
que rebate con números una aseveración tan irresponsable de las 21.812 capturas en flagrancia en Bogotá. Solo 1.874 son venezolanos, y tiene mucha razón cuando afirma que el crimen es condenable, sin importar la nacionalidad del delincuente, pero las generalizaciones malsanas envenenan la convivencia ciudadana. La columna de opinión se suma a las críticas recibidas por la alcaldesa de parte de varios sectores afines a su mandato, que han expresado distanciamiento por la manera en la que abordó el problema a raíz del incremento de la inseguridad capitalina. El Nacional considera que la carencia de empatía con los migrantes no es una opinión aislada de la mandataria, sino una tendencia real en otros países de la región que acuden a ese recurso, afirma el diario, para no enfrentar problemas coyunturales de las sociedades a las que llegan las diásporas. Parece que esos lazos y esa solidaridad no son importantes para la mandataria local. Si quiere obviar el pasado común, las raíces de hermandad puede hacerlo. Pero los venezolanos necesitados de refugio son seres humanos que necesitan una mano, no un grupo al que hay que rechazar. Es tan simple como entender que como alcaldesa todo lo que diga tiene resonancia en la gente. La abstención, la opción que predomina en Venezuela a un mes de los comicios. La mesa está servida para que 20.710.421 venezolanos voten en las elecciones legislativas del 6 de diciembre. Sin embargo, solo un tercio de ellos se siente llamado a participar y apenas una décima parte dice estar segura de acudir a las urnas en estos comicios, en los que la abstención será nuevamente la protagonista. Así lo estima el más reciente estudio de la encuestadora Data Analysis que, sin dejar de mencionar un puñado de variables que incidirán en esta contienda, llega a la ineludible conclusión de que la intención de participar es tan baja que bien podría traducirse en un 70% de abstención. El panorama no es fortuito, pues obedece, entre otros factores, al llamado abstencionista hecho por los principales partidos de oposición que consideran estos comicios fraudulentos, por lo que no los reconocerán, al igual que la Organización de Estados Americanos, OEA, y la Unión Europea. Un tercio de participación. El director de Data Analysis, Luis Vicente León, explicó a EFE que, al menos en Venezuela, siempre será más fácil predecir quién ganará unas votaciones que cuánta gente acudirá a las urnas, porque el electorado se desmotiva y motiva conforme se mueven las variables, lo que arroja una complicación de estimación. Haciendo esa salvedad, señaló, hasta ahora el 34% de los venezolanos dice estar dispuesto a votar en diciembre. Entre ellos, alrededor de un 10% muy seguro de participar y otro 24% podría hacerlo. Se trata entonces de un 34% que podría ser más bajo, pues usualmente vota menos gente de la que se dijo que lo haría. Pero, matiza León, la falta de testigos de la oposición en los centros de votación, el ventajismo del oficialismo permitido por el árbitro electoral y otros aspectos que han provocado críticas sobre la transparencia del proceso puedan inflar el número de participación. Si nosotros pudiéramos auditar completa la elección parlamentaria y no se pudieran generar votos adicionales, no habría una abstención inferior al 70%, insistió. Antecedentes abstencionistas. Si bien la proyección es baja, no es nueva. De hecho, es similar a lo ocurrido en las legislativas de 2005, cuando la oposición tampoco participó y solo el 25,26% del padrón acudió a las urnas, aunque la legitimidad de la elección fue puesta en duda en esa ocasión. El oficialismo consiguió un parlamento completamente partidario durante 5 años, y en 2020 la abstención sigue sonriendo al chavismo, que ganó la reelección presidencial de Nicolás Maduro en 2018, aunque estos comicios no son reconocidos por buena parte de la comunidad internacional, con la participación más baja de la historia democrática del país en contiendas de este tipo. Mientras la oposición mayoritaria reitera que no validará a la dictadura de Maduro y por ello no ha participado en los comicios convocados en el último trienio. Los aliados del gobierno siguen quedándose con los espacios de poder al punto que hoy controlan 19 de los 23 gobiernos regionales y el 94% de las alcaldías. Entonces, advierte León, el 6 de diciembre vas a tener una abstención elevada pero con una participación suficiente para que el gobierno controle esa asamblea, ese parlamento como él quiera,
y le urge hacerlo para conseguir aunque sea un poco de financiación internacional. La consulta opositora. Entre tanto, la parte mayoritaria de la oposición que se reúne en torno a un gobierno interino liderado por Juan Guaidó ha pedido a sus simpatizantes que no voten en las legislativas y, en cambio, participen en la llamada consulta popular que, sin ser vinculante, busca medir el rechazo al ejecutivo de Maduro en la misma semana de las parlamentarias. No es un evento que tenga gran pasión o que tenga un interés masivo en la población venezolana, considera León, que pronostica igualmente una alta abstención en este proceso aunque prosigue, tampoco podrá ser auditado de manera independiente y por ello la transparencia se complica y la confianza en el resultado se debilita. El analista político dice que con esta idea Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 50 países, está llamando a que todo se quede igual con una continuidad administrativa de la Asamblea Nacional que lidera el opositor y cuyo periodo vence el 5 de enero de 2021 por mandato constitucional.